De una entrevista magistral del presidente de nuestra empresa, el señor Carlos Vasallo, hecha a Arturo Sandoval, uno de los músicos más reverenciados por la élite mundial del jazz y también por lo mejor de la música en general e incluso del cine. Lo que van a ver a partir de mañana durante las próximas 3 noches es más que una entrevista en primer plano. Es un documento de sección que nos ayudará a entender una época llena de contradicciones y de zozobras, pero igual repleta de buen arte, defendido en difíciles circunstancias. La serie en 3 partes que se estrenará mañana a las 9 es un documental meticulosamente elaborado y editado, conducido con inteligencia y sensibilidad. Y es también la oportunidad de asistir a la conversación entre 2 amigos que nos permiten con ello escarbar en el alma del artista y yo diría que también del entrevistador. Pero sobre todas las cosas, la serie documental que se estrena mañana a las 9 de la noche es un manifiesto de libertad, de lo que duele y cuesta la búsqueda de la independencia personal y de la independencia creativa. Y es una trama que atrapa, que como las historias de Cherezada, te deja siempre con el ansia de escuchar más. Por eso se titula La miel y unas noches. Que se alza el telón. Muy bien, presento primero al entrevistador, Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, aquí estamos. Qué bien. Y a Arturo Sandoval, pues qué gusto. Un millón de gracias. Qué bien. Feliz de estar aquí. Me alegro. Eso bueno, está tan feliz que se ha estrenado la chaqueta, los zapatos, no los puede enseñar, los calcetines, la camisa, las gafas. Ha cambiado el diseño para venir especialmente porque quería dar un aire nuevo, que no pareciera el del programa, y lo ha conseguido. En ese programa yo todavía estaba usando un tinte de eso que me echaba. No, pero te queda mucho mejor. Ya lo dejé al natural. No, es al revés, te queda mejor pintado de blanco. No, esto no es pintado, esto es natural. Qué bien. Bueno, mañana, como dijimos, a las 9 de la noche, son 3 partes. ¿Qué pudiéramos adelantar, no? De por qué yo hago una presentación, porque estuve viendo, además, cuando se grababa, noté que era una entrevista, yo diría que distinta. Llevo muchos años haciendo entrevistas, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo he tenido la suerte o la fortuna, aunque sean etapas ya un poco con la edad puesta a cuestas, de encontrarme con el señor Sandoval, ¿no? Y entonces lo conocí hace como 4 años más o menos, y el día que nos despedíamos en Casa Juancho, y me dice, yo quería fumarme un puro gallego, pero caramba, me tengo que ir para el aeropuerto. Y entonces casi se le sale una lagrimita y me dice, caramba, ¿por qué cuando uno encuentra un alma gemela tiene que irse? Y yo dije, bueno, es que no soy mujer si no te quedabas. Entonces, a partir de ahí establecimos una amistad que iba un poquito más allá de la línea normal del trabajo. Y eso me llevó a irle conociendo mejor y a ir entendiendo una cosa muy importante que a través de todos los años que llevo al frente del canal he descubierto, y es una generación que, en el caso de Arturo, en el caso tuyo, yo espero que todavía tengáis muchos años por delante, pero cuando hicimos Leyendas del Exilio, son casi 40 capítulos y ya se han ido como 8. Entonces, yo creo que era una obligación por parte del canal y por parte mía dejar la huella grabada, sin prisa, pero sin pausa, en 3 capítulos. Pensé mucho si era 1, si era 2, si era 3. Traté de reducirlo para ponerlo en un formato más normal y al final descubrí que necesitaba estar en 3 porque creo que es la única manera de contar lo más posible de la vida tan fecunda y tan increíble que ha tenido Arturo, porque no hay que olvidar que aquí todo el mundo habla de Arturo. Arturo estuvo hasta los 40 años en Cuba. Realmente él dice que él nació con 40 años. Entonces, lo que ha sido capaz de hacer en estos posaños, en estos 30 y algo años, es algo asombroso. Imagínate a alguien que hubiera empezado en Estados Unidos con 25, con 30 años y así ha conseguido componer bandas sonoras,
tocar en los mejores sitios del mundo, con los mejores músicos del mundo, componer para Clint Eastwood, para mejores películas, con los mejores de Hollywood. ¿Qué habría sido de un talento como el de él si hubiera sencillamente podido salir y entrar normalmente de Cuba y ser un ciudadano normal como debería de ser? ¿Qué podría haber sido Arturo? Si así es lo que es, ¿qué podría haber sido? Y ese es el motivo principal de hacer esto. ¿Tú sentiste igual la entrevista? Bueno, él no contó una cosa ahí, que cuando él me habló de la idea de la entrevista y eso, yo le dije, sí, está bien, yo lo acepto y te lo agradezco mucho, pero con una condición, que seas tú el que me entreviste. Como dijo Carlos, nosotros desde que nos conocimos, bueno, mis dos abuelos paternos eran gallegos. Eso me preocupa, los de abuelos. Mis dos abuelos eran gallegos y los de mi mamá eran españoles también, de Santa Cruz de Tenerife, de Islas Canarias. O sea que hay muchas cosas en común, pero hubo una afinidad ahí desde el principio. Nos gusta comer bien, nos gusta fumar buenos tabacos, amamos la libertad, porque yo creo que yo siempre, nunca me voy a cansar de repetir que yo creo que en cualquier diccionario de cualquier idioma del planeta no existe una palabra más importante que esa. La diferencia que puede hacer cuando eres libre y cuando no lo eres. Y eso es lo que resume lo que ha pasado en mi vida, como tú decías. Yo llegué aquí con 40 años. Empecé a tocar música a los 11 y ahora ya en unos días cumplo 75, o sea que estoy tocando música por 64 años ininterrumpidamente. Pero esos primeros 29 años que estuve en Cuba fue muy difícil, la verdad, porque no había apoyo de ningún tipo, no había oportunidades de ningún tipo. Para un artista, un músico, es primordial tener una agencia que te represente, una disquera que promueva tu producto, tu música, tus grabaciones. Toda esa serie de cosas son fundamentales para tener un buen desarrollo. Años, perdón que me meto de entrevistador, pero a los 29 años empezaste a viajar, pero salir de manera definitiva de Cuba, ¿con qué edad lo hiciste? 40 años. Con 40 años, es decir, 40 años. ¿Tú con cuántos años llegaste aquí? Bueno, salí con 25 a Panamá, viví en Panamá, llegué aquí casi con 30 años. Pero tú saliste con 25, sí. Es decir, tú realmente sí pillaste la totalidad, sí, pero tú pillaste una gran parte de la revolución. Sí. Es decir, no, está mal decirlo, pero ¿en qué año naciste? En el 61. Ok, es pegadito, es decir, eres producto de la revolución. Eres producto de la revolución. Sí. Pero él no, él ya estaba, es decir, él ya estaba... Yo nací 10 años antes, yo nací en el 49. Por eso, y en el 11 empieza a tocar ya con la revolución, mandándole a la escuela, etcétera. Entonces, es de verdad esa generación, y quiero volver a lo de la generación porque es clave y eso es la esencia del canal, la esencia de Leyendas del Exilio y la esencia de haber hecho el programa La miel y unas noches, ¿no? Yo digo La miel y unas noches porque, pensando en el nombre del programa, yo siempre decía que la miel y unas noches es lo contrario a las mil y unas noches. Las mil y unas noches son las que pasó él en Cuba, y es como convertir la hiel en miel, es como convertir el odio, el rencor. O sea, hay que tener mucha fuerza para, después de 40 años, el rencor comértelo, el dolor comértelo, poder sacar a la familia y ser capaz de olvidarte del pasado y salir adelante con el presente y con el futuro. ¿Y qué vamos a decir de ti, Cao? Porque al fin y al cabo a él no lo metieron en la cárcel, a ti sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 3 años. ¿De qué año a qué año? De enero del 82 a enero del 85. ¿Y cuál es tu experiencia de esa cárcel? Bueno, fíjate, estoy escribiendo ahora yo había escrito una novela que tenía que ver con eso, pero estoy escribiendo ahora una cosa realista, y este sábado nos vamos a reunir un grupo de gente que estuvimos juntas en el edificio 1 del Combinado del Este, y hay cosas increíbles ahí, ¿no? Por ejemplo, va a venir, que vive en Barcelona y está aquí en Miami, Luis Ruiz, que es un caricaturista, ojalá me esté viendo, que estuvo 6 años preso por una caricatura. Yo he dicho que desde Daumier en la Revolución Francesa del siglo XIX, no la de 1789, nadie iba a la cárcel por hacer una caricatura que yo supiera. Daumier estuvo 6 meses, este estuvo 6 años.
¿Y tú por qué estuviste? Por escribir pues literatura subversiva. Pero no es muy lejos de literatura subversiva a una caricatura, ¿no? Ser un desafecto a la revolución. Propaganda enemiga, se llamaba. Propaganda enemiga. Pero yo, cuando regresemos de la pausa, yo quiero invertir la entrevista, ¿no? Porque ya vieron el entrevistador que hay en Carlos, ¿no? Porque mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿y el señor Vasallo ahora es periodista? No, yo quiero hacerle unas cuantas preguntas sobre su vida, conocer un poquito, ¿qué te parece? Le hacemos una cama aquí a Vasallo, ¿no? Vamos, regresamos Vasallo con más, tiene ¿no? una elocuencia que es capaz de pero tiene una historia. Esquimales. Carlos tiene una historia también interesante que debe compartir con nosotros para que la gente sepa a partir de mañana por qué esa entrevista es magistral. Volvemos. Bueno, aquí hemos hecho una trampa en el programa, ¿no? Que es que, sí, porque la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo es eso de que Carlos Vasallo va a entrevistar a Arturo Sandoval? Pero Carlos Vasallo, quiero ustedes que sepan, siendo aún adolescente, ya estaba en el mundo del teatro, había ganado premios nacionales en España, había sido periodista, viene de una familia de periodistas y yo quisiera un poquito preguntarle, ¿no? Sobre que le cuente un tanto al público cuando tan joven ganó un premio nacional de teatro. Bueno, yo nací al lado de una linotipia, ¿no? Ajá. Es decir, ya la gente ni sabrá lo que es una linotipia. Una linotipia es como se armaba una página en un periódico. Era una madera y había todas las letritas, las ponían y luego ponían la foto que se llamaba un fotolito, ¿no? Y mi padre era director de periódicos y yo el primer recuerdo que tengo es en Valladolid, donde mi padre había conseguido llegar a ser director del periódico, vamos a decirle, oficial de la Falange Española, que se llamaba El Libertad de Valladolid, y estaba en la casa que había sido el fundador de la Falange, que era de Valladolid, se llamaba Onésimo Redondo. Y entonces pues yo acompañé alguna vez a mi padre y respiraba el olor de la tinta y del olor del papel del periódico. Y bueno, a mí aquello siempre me quedó grabado y por supuesto mi padre al final llegó a Madrid, que es cuando nos desplazamos a Madrid. Yo tenía muy jovencito, tenía 11 años, 10 años, y llegamos a Madrid, a mi papá lo hicieron el director técnico de la prensa y radio del movimiento. Eso hoy día suena raro, porque era como el director de la prensa de Franco, y sonaría un poco extraño. Bueno, pero la familia tiene de un lado y de otro, tu hermano es un gran periodista también. Sí, era, bueno, tira hacia el PSOE, Ignacio, pero tira en ideas, ¿no? Porque él fue como una especie de secretario de turismo, inventó el ImproTour, y entonces él tiene con Felipe González y tiene una tendencia hacia allí que hay que reconocerle una gran fidelidad porque se mantiene ahí. Escribe muy bien. Escribe muy bien, sí. Bueno, era periodista, es decir, tuvo grandes posiciones en todos los sitios, pero mi padre era diferente. Mi padre tuvo 300 premios literarios, pagaba la carrera extra de los hijos, pues su sueldo no era muy bueno, lo pagaba con los premios literarios y lo que se llamaban los juegos florales. Los juegos florales eran cuando decían poesía, entonces se retaban a decir poesía y escribían la poesía y daban un premio. Era un momento, la vida era romántica, poética, era diferente. Y yo desde el principio tuve una inclinación por ser actor, por ser locutor, por estar siempre en el mundo del espectáculo. Es decir, yo nunca he hecho ninguna otra cosa más que esto. Es decir, yo luego me he hecho un hombre de negocios porque no me ha quedado más remedio, pero yo siempre quise ser artista. Yo era pintor, escritor, lo que tú quieras, absolutamente todo, actor. O sea, yo empecé de actor también y yo siempre quería, mi ilusión, cuando me preguntaban, ¿y usted qué quiere ser? Y yo siempre decía que Steve McQueen. Y entonces un día me di cuenta de que a Steve McQueen no me parecía y cambié a Marlon Brando. Y ya entonces yo dije, bueno, a este me parezco más y con la edad también. Pero la realidad es que siempre estuve involucrado en el mundo de los periódicos. Mi papá le traían todos los periódicos por la mañana y los corregía. Él no llamaba censura, él llamaba ajuste, ¿no? Entonces había que hacer el ajuste de las cosas para lo que tenía que salir y no salir. Yo tengo una anécdota con él que un día me dijo, mira, ¿ves lo que dice aquí el periódico? Le dije, pero papá, si lo has escrito tú. Entonces, yo tengo un recuerdo muy grato de toda esa aventura periodística. Siempre estuve ligado a los periodistas y siempre, de locutor, actor, todo. Y cuando emigré a México tuve la suerte de, a través de un señor muy curioso que se llamaba Gustavo Alatriste,
que produjo las... Para mí... Como el personaje de Pérez Reverte. Así es, y posiblemente produjo las 3 más grandes películas de Luis Buñuel. Produjo Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto, que yo manejé por muchos años. Y tuve la suerte de caer con él en una etapa de mi vida, y manejaba la revista más importante de México, se llamaba la revista Sucesos, que era la revista política con más influencia, y yo pues con 20 y pocos años era el director de la revista. Él era el presidente, yo era el director, y luego había los directores literarios. Por allí pasó Fuentes, por allí pasó Gabriel García Márquez, por allí pasó todo el mundo. Y yo tenía el valor, con mi corta edad, de corregir lo que fuera necesario de los escritos y añadirle. Incluso la primera página pues la tenía que escribir Gustavo, porque había que llevarla para que le pasara censura. En México había mucha más censura que en España con Franco, entonces había que llevarle la primera página porque no nos daban el papel. O sea, había que ir con lo que iba a ser los artículos de opinión en la primera página de la revista para que nos diera la empresa del gobierno el papel. Y yo tenía que ir a la Secretaría de Gobernación con la persona que llevaba eso, que se llamaba Manuel Gurría Ordóñez. Y tenía que demostrarle lo que iba a salir y cómo era. Y yo, pues, según iba, corregía, quitaba, cambiaba para que aquello no tuviera problema. Y bueno, tuve la suerte de ser amigo de Carlos Fuentes, de conocer bien a Gabriel García Márquez y de compartir vida con grandes escritores, porque México en aquel momento, primero digamos, en los años 70, el centro literario de América Latina fue Barcelona, pero eso fue por Carmen Barcells, que era la gran agente literaria, ¿no? Inventó el boom. Inventó el boom latinoamericano. Él manejaba a Cortázar, manejaba absolutamente a todos. A Vargas Llosa. A Vargas Llosa, a todos. Al propio García Márquez. Al propio García Márquez, etc. Y luego se fueron desplazando un poco hacia México. Gabriel decidió vivir en México y hubo grandes escritores que se asentaron en México. Carlos Fuentes, estaba Octavio Paz, y todos hicieron una repetición del boom de Barcelona latinoamericano en México, ¿no? Y yo tuve la suerte de compartir esa etapa, y también la suerte de compartir la etapa con gente que la gente se olvida, ¿no? Que son los grandes literatos y escritores españoles que por la guerra se tuvieron que ir. Es decir... Sí, los republicanos que se refugiaron en México. Bueno, es que hay que tener en cuenta que la derecha nunca se ve como que pueda ser artista ni literariamente importante a ojos de los críticos, del público. Esa es una exclusiva de la izquierda. La izquierda siempre tuvo la exclusiva del pensamiento, de la inteligencia emocional, intelectual, pero como buenos manipuladores. Como buenos manipuladores, así es. También porque hay grandes escritores españoles de derecha que luego fueron... Sí, bueno, distintas razones... Sí, pero cuando yo llego a México hay que reconocer que los escritores, bueno, claro, porque los editorialistas, los pintores... Todo el mundo había emigrado a México y no eran de izquierdas. Ahí siempre hay una gran confusión entre... Republicano y de izquierda. Exactamente, entre republicano y de izquierdas. Yo tuve la suerte de conocer, por ejemplo, al coronel Lacalle, Andrés García Lacalle, que era el papá de mi íntimo amigo, el actor, y él siempre me dijo, yo solamente fui fiel y leal al ejército constitucional. Punto y raya. Claro, porque los que se alzaron fueron los de Franco. Así es, fueron los de Franco, pero los que se fueron al exilio no obligatoriamente quiere decir que eran del Partido Comunista ni que eran de la izquierda, no, se tuvieron que ir porque perdieron la guerra a los que estaban en un bando y había hermanos que quedaban de un lado y hermanos que quedaban del otro. Es decir, no hubo 1 millón de muertos de casualidad. Entonces, los que quedaban de un bando, todos esos se emigraron en grupo. No es para tocar hoy, lo toco otro día si quieres. Pero esta es la famosa historia que a mí toda la vida me ha golpeado, ¿no? Que es ese exilio que llega a México y siempre me cuentan... porque ellos salen a Francia. De Francia van a Santo Domingo. Bueno, es el famoso verso de Machado cuando va camino a... caminante no hay camino, se hace camino al andar, claro. Y al volver la vista atrás. Pero el hecho es que... Usted hoy declama muy bien, ¿lo has oído? Pero todo eso... Pero es multifacético. Pero todo eso, ten en cuenta que todo eso allí estaba encapsulado de una manera que todos iban en bloque. O sea, yo siempre les dije, vuestra migración fue tristísima, pero la mía, porque la mía es voluntaria,
Yo estoy en México voluntariamente, como estoy en Miami voluntariamente. Es una migración que no es obligada. La tuya tú a lo mejor seguirías en Cuba si pudieras. Él viajaría por el mundo haciendo lo que hace y a lo mejor nunca hubiera deseado salir de Cuba y siempre tener su residencia pero allí. Nuestros padres y abuelos y bisabuelos españoles también fueron voluntariamente, porque por lo menos la migración que se produjo después de 1898, bueno, había una situación pero las económica en España circunstancias son complicada, ¿no? completamente diferentes. Pero la mía no, o sea, la mía fue voluntario. Y ahí me encontré con toda esta gente que habían sido emigrantes en conjunto, es decir, habían emigrado en bloque, con las familias. Entonces yo les decía, bueno, estáis acompañados, sois de la misma generación, la misma gente, así se hicieron las editoriales, así se hicieron grandes imprentas, negocios, bueno, montaron los grandes colegios de educación, que sería de tantísima gente que ha sido formada en el Colegio España y en el Colegio Madrid. De ahí ha salido la flor y nata de la intelectualidad mexicana de los últimos años. Entonces, lo que México aportó... Pero Andrés Manuel López Obrador dice que no, que hay que pedir perdón, que España tiene que pedir perdón. Yo estoy de acuerdo, porque un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, viudo de Cuauhtémoc y heredero de Moctezuma, no sé, mira, es un tema que no vale la pena tocar. Te lo toco otro día cuando hablemos de Sánchez. Sí, por favor. Porque todo esto va para otro lado. Claro, por favor, ahora, pero yo lo que quería... Tú me prometiste que íbamos a enfocarnos en darle, no publicidad, pero promover y que la gente se entere que pero mañana, pasado y después de pasado... Es culpa de él. Lo que pasa es que también... Sí, pero ya esto está cayendo en otras cosas. Hay una cosa ahí que sinceramente no entendí muy bien pero no pretendas entenderlo, ¿para qué? Y estoy en completo desacuerdo. Esa cuestión de que la tendencia izquierdista, Bueno, lo dejamos, no vayamos que tienen más creatividad o que son más... oye, por favor, dale para atrás eso. No. Monopolizaron la cultura durante mucho tiempo y además fue por eso quiero una que me cosa lo aclare, porque no es para... Yo creo que no se puede fríamente calculada. sí, pero no se puede generalizar. Yo creo que eso es cuestión del individuo. Pues precisamente y la realidad de tu vida, lo que haya pasado contigo, te fuerza a hacer de una manera u otra. Bueno, como tú dijiste, a lo mejor yo me hubiera quedado en Cuba. No es tan fácil la cosa. Esa decisión no fue una opción, fue una necesidad imperiosa, porque perdía mi vida y perdía todo, o me exilaba y rehacía mi vida y me abría las oportunidades que se me han dado. Bueno, pero tu vida está maravillosamente contada en 3 capítulos. Claro, vamos a irnos a donde nos tenemos que ir. Pero si no le dejas saber a la gente, no se van a enterar. No, la gente lleva viendo anuncios, todo el mundo sabe. Lo que le estamos es informando. Pero a mí no me importa repetirlo. Para mí era importante, para mí era y es importante el rol de lo que hace distinto la entrevista, de alguna manera, es el rol de Carlos como entrevistador. Y la gente me estaba preguntando en la calle, ¿no? ¿Y por qué va a ser una entrevista distinta a todas las demás, ¿no? Sobre todo los que conocemos a Arturo. Yo creo que es reencontrarse contigo de una manera diferente. Vamos a una pausa y regresamos. Yo voy a seguir preguntando lo que quieran, no se preocupen. Continuamos hablando con Arturo Sandoval, Carlos Vasallo. Mañana a las 9 de la noche se va a presentar esta primera parte de 3 programas muy especiales. La miel y unas noches. Mira, hay un juego. Va a ser 3 noches consecutivas. 3 noches consecutivas, ¿no? 1º, 2º y 3º de octubre. Es un honor tremendo, de verdad, Carlos. Te lo agradezco infinitamente porque me diste oportunidad de hablar de muchas cosas. Porque ya a esta edad uno ha vivido muchas cosas y ha pasado por todo, o por casi todo. Y entonces tener esa oportunidad de compartirlo con la gente de primera mano, no versiones, porque a veces hay versiones, pero poder comunicar y expresar todas las cosas que me han pasado durante mi vida fue una gran oportunidad que no se da muy a menudo, sobre todo en la televisión, donde el espacio es tan reducido y es tan apreciado, porque
no es solamente el sonido, sino también tiene la imagen y tiene cosas. El documental tiene la entrevista, tiene muchas fotos, videos. Tiene la música original tuya. Sí, que yo escribí para esto precisamente. Y es lindo poder compartir todas esas cosas, la verdad. Y te lo agradezco infinitamente, de verdad, te lo agradezco. Yo quiero aprovechar tu presencia, porque eso no sé si lo contarán de alguna manera en el documental en 3 partes, porque este fin de semana murió Kris Kristofferson. Y Kris Kristofferson con Rita Coolidge estuvo en La Habana en 1979 en aquel jams. Havana Jam. Durante la apertura de Carter, etcétera, en la que ustedes con Irakere participaron también. Y mi pregunta es, ¿conociste a Kris Kristofferson? Yo lo conocí, claro, y hicimos shows juntos. Bueno, déjame explicarte, eso viene un poquito más atrás, en el 77, cuando Dizzy Gillespie vino a Cuba, en mayo del año 77, vino por primera vez a Cuba. Y entonces, bueno, nos conocimos, tocamos para él oyó al grupo Irakere, regresa a Nueva York, y empieza a hablar sin cesar de esos músicos que él había escuchado en Cuba. Él se impresionó mucho porque era su primer viaje a Cuba. Y el concepto generalizado de los músicos cubanos era que tocaba la maraca, el tres, la mulata, meneando la cintura, pero él no esperaba oír un saxofonista como Paquito, un pianista como Chucho, un guitarrista como Carlos Emilio. O sea que él se impresionó con eso. Y entonces, dentro de las personas que él le habló, de lo que escuchó en Cuba, perdón. Estaba Kris Kristofferson, ¿no? Estaban Stephen Stills también. No, de las personas que él le habló al presidente de CBS Records, que fue el que creó todo eso. Él vino después a La Habana. Ese video creo que es en La Habana, ¿eh? Sí, él vino después a La Habana y nos contrató por 3 años. Eso fue al principio mismo del 78. Y en junio nos trajeron a Nueva York. Pero bueno, al año siguiente, ese mismo señor, que en paz descanse, Bruce Lumwald, que era el presidente de CBS Records, fue el que trajo 2 aviones, uno lleno de músicos, vino Billy Joel también. Que no eran los famosos en aquel momento, eran Kris Kristofferson y Rita Coolidge. Sí, Billy Joel acababa de hacer su primer disco. pero bueno, eso fue en el año 79. Trajo a CBS All Star, trajo a Weather Report, a Stephen Stills, una cantidad de... un avión lleno de músicos, y trajo otro avión lleno de equipos, porque eso fue en el Carlos Mar. Sí. Era el antiguo Blanquita. Blanquita, después Chaplin y después Carlos Mar. Después Chaplin y Carlos Mar. Esas fotos ahí en el teatro de la calle 10 y Primera. Bueno, pero ese señor fue el artífice de todo eso. Él llevó esos 2, uno lleno de equipos, las luces, todo el equipamiento de sonido, hasta los micrófonos. ¿Qué tal el encuentro con esos artistas? Fue muy lindo, muy lindo. Pero recuerdo una cosa en específico, Weather Report, que era un grupo magnífico. Jaco Pastorio, que en paz descanse, pobre, lo asesinaron muy joven aquí en la Florida. Él era de Fort Lauderdale. Desde que llegó allí empezó a preguntarle que necesitaba una caja de talco. Y todo el mundo rompiéndose la cabeza en Cuba porque ¿cómo conseguimos talco? Y entonces, bueno, por fin apareció un poquito de talco, y cuando lo trajeron al Carlos Mar, él lo roció así en todo el frente del escenario, y él se tiraba, usaba unas alpargatas tipo gallegas de esas y rebalaba con el talco por el escenario. Pero esa gente hicieron una cosa que nos dejó loco a todo el mundo. Nosotros fuimos a ver ese concierto de Weather, fue un concierto de ellos. Una de las noches fueron 4 noches de shows. Sí, sí. Una noche fue Weather Report solamente. Nos sentamos ahí en el teatro a esperar a Weather Report, todo el mundo loco por oír aquello, con buen short de Joe Zawinul, todos esos grandes músicos. Peter Eskin, que era el baterista, que después nos hicimos muy amigos y hemos tocado juntos muchas veces. Bueno, nos sentamos ahí a ver eso, el teatro, la cortina cerrada, apagan las luces y empieza una grabación magnífica de no sé qué orquesta sinfónica del bolero de Ravel. Chin, chiqui, 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 chiqui.
Y todo el mundo así mirando, ¿y esto qué cosa es? Una grabación de una orquesta sinfónica. El bolero es bastante extenso, o sea, no es una pieza que dura 2 minutos. Y tocaron el bolero completo. Y nosotros, todo el mundo nos mirábamos así y decíamos, ¿y esto qué cosa es? Y el bolero cuando termina, las últimas notas, con la misma nota que termina el bolero, empiezan ellos uno de sus éxitos más grandes, que es esta canción, oh my goodness, que se hizo famosísima esa canción y la grabaron muchos músicos alrededor del mundo. Pero eso fue una idea formidable. Después, cuando se acabó ese evento, Bruce Lombard, el mismo hombre que organizó eso, nos montó en ese mismo avión con Irakere y vinimos a hacer una gira de 5 semanas por todos los Estados Unidos abriéndole el show a Steven Steele. Sin embargo, le voy a decir mi visión, ¿no? Como un joven... Pero todo eso está en el documental. ¿Ah, sí? Claro. Todo eso está. Disculpa. Claro, sí. Claro, está toda la historia cuando es que la memoria mía es de un mosquito muerto. Pero ese evento, Carlos, yo te voy a contar ahora mi visión como un joven de la época que le gustaba a todos esos músicos y que se enteró que esos músicos habían estado en Cuba porque Carlos Otero me lo contó, que vivía ahí cerca un mes después. Sí. Y otro... O sea, eso fue una estafa desde el punto de vista publicitario, porque aquí ellos vendieron que habían tocado al pueblo de Cuba, pero en el Mentira. Teatro Carlos Mar estaba lleno de militantes de la juventud. Y de una convención de la ANAP, de los agricultores pequeños, llenaron el teatro Que ni sabían de esa lo que estaban gente, oyendo. que eso, estaban sentados ahí mirando aquello como si fueran extraterrestres, lo que había en el escenario. La gente decía, pero ¿y esto qué cosa es? Además, ni aplaudían, ni mucho menos. Fue un desastre. En ese aspecto fue un desastre. Y bueno, Billy Joel después se hizo, famoso en Cuba, pero por ausencia, ¿no? Porque se regó la bola, etcétera, etcétera. Y después hay una anécdota que a mí me contó Carlos Emilio, que quiero saber si es cierta, no sé si está en el documental, que ustedes ganan el Grammy. Si te lo dijo Carlos Emilio, es verdad. Y no los dejaron venir a recoger el premio. No, claro que no. Eso está... Lo mandaron. Todo eso está... Nos vamos a cargar... Además, no es un documental, No. Quiero aclarar que un documental es un documento que no tiene por qué tener incorporada una entrevista, ni un cara a cara, ni una... O sea, es más que eso, es una conversación. Es una charla entre dos amigos. Es una conversación y yo le voy a tratar... Yo solamente me dedico a tratar de que él se sienta cómodo y sea capaz de sacar lo que trae dentro. Él trae dentro mucha cosa contra el problema, lógicamente, 40 años de Cuba, la salida de sus padres. De verdad, es la historia que representa a ese cubano que ahora tiene entre 60 a 80 años, que han perdido su vida o han ganado su vida trabajando aquí, esforzándose, convirtiéndose en lo que son, dejando atrás unas costumbres y unas raíces que son irrecuperables, pero que al mismo tiempo tienen detrás lo que tiene él, que es la música, la comida. Él sigue diciendo... Sí, pero una de las cosas que más aprecio yo de esta oportunidad que tú me has dado es solamente, no es solamente la cuestión artística, de la música, de las composiciones y todo eso, sino es el aspecto humano de lo que ha sido mi vida y las transformaciones que he sufrido y todo lo que pasó con mi familia, por ejemplo, toda esa serie de cosas que no son tan asequibles al gran público. Y todo está documentado porque asombrosamente todo acaba apareciendo. Aparecen gentes de su pueblo que lo conocían de niño, todas las historias. Es lo que tiene hoy día la revolución de la Internet y de la información. Puedes ir captando información. Y yo quiero dar las gracias desde aquí también a la persona porque no es solamente, vamos a decir, presentar el programa, es producirlo, dirigirlo, coordinarlo, hacerlo, la música, edición, pero nada de todo eso, y yo de verdad que le he puesto a este asunto un cariño especial y un trabajo especial. Sería posible sin el editor y el que ha llevado a cabo el trabajo, que se llama Adrián Mauseri, que desgraciadamente hoy no puede estar aquí, me hubiera gustado que estuviera, porque yo le quiero reconocer su mérito. Es un trabajador de esta compañía con muchísimos años en ella, casi desde que se inició, y ha hecho un trabajo absolutamente excepcional. Porque, repito, yo pensé
en pasarlo una semana cada capítulo. Luego pensé, a lo mejor en 2. Y al final, a las gentes que se lo mandé de guía, todo el mundo me dijo, Carlos, ese hombre tiene una historia extraordinaria, que no se pierda. No lo mandes para la semana siguiente para que pierda el hilo. Y ayer yo estaba viendo una serie y me decían, continuará la semana próxima. Y yo dije, no puede ser, porque hemos perdido ese hábito que teníamos antes de la pandemia, se ha perdido. Así que yo quiero que todos ustedes, si es posible, la vean, y si no, la trataremos de volverla a pasar todas las veces que sea necesario, porque hay pocas vidas como la de Arturo Sandoval. Claro, a partir de mañana a las 9 de la noche. A partir de mañana a las 9 de la noche, claro, es la vida de él, pero hay muy pocas vidas como la vida de él. La prueba es que se había hecho una película de HBO con Andy García, y en el papel de él, y muy poca gente le han contado en cine han puesto la vida de alguien, la película, ¿no? Acá han pasado muchas cosas también. Pero yo no quiero dejar pasar esto sin que Arturo hable de lo que tiene que hablar, de que es el primer cubano en la historia, como decía una persona muy afín a mí, del mundo mundial, la primera persona cubana, hombre, músico, que recibe el premio más importante que existe a nivel de Estados Unidos y posiblemente del mundo, que es el Kennedy Honor Center. Kennedy Center Honor. Kennedy Center Honor. El inglés de Arturo lo ha conseguido perfeccionar, el mío. y eso, California. Y eso va a ser, ¿qué día va a ser en Nueva York, Arturo? En Nueva York no, va a ser en Washington, en la capital. ¿Qué día va a ser? Hay dos eventos. El día 7 de diciembre, que va a haber un evento en la Casa Blanca. Vamos a ir también al Departamento de Estado. Va a ser una serie de eventos el día 7 de diciembre. Y el 8 es el show en el Kennedy Center, en el teatro, que es donde ellos invitan artistas, que es un secreto, eso no lo sabe nadie. El Kennedy Center en Nueva York. No, el Kennedy Center en Washington. Estoy para que lo repitas. Pero CBS va a grabar ese show, sobre el show del día 8 de diciembre, y lo van a retransmitir, lo van a compartir el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. El 23 lo van a poner el show completo en CBS. 250 personas desde 1977-78 en todo el mundo de Estados Unidos de la música y mundial han recibido ese premio. Por supuesto, ahí puedes meter a Fred Astaire, puedes meter a quien quieras. Están todos los grandes, no hay ninguno que no haya estado. Arturo este año tiene el honor de compartirlo ¿con quién? Bueno, ellos siempre entregan a cinco personas, ¿no? A 5 artistas. Yo quiero remarcar un poquito de que yo recibí también un gran honor del gobierno de los Estados Unidos, que es la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la que el gobierno ofrece a los civiles, y la Medalla Presidencial del Honor a los militares. Eso es muy importantísimo, y yo lo aprecio y estoy agradecidísimo. Pero desde el punto de vista artístico, yo diría, sin lugar a dudas, como tú dijiste, que el Kennedy Center Honor es un reconocimiento muy, muy importante. Siempre se lo entregan a 5 artistas, ¿no? Este año va a ser Bonnie Raitt, Francis Ford Coppola, los miembros que quedan vivos de Grateful Dead, y el Teatro Apolo. Primera vez que ellos hacen una sección y le entregan el premio a una institución. Siempre ha sido a una persona, pero esta vez, y entonces un servidor. Para mí es un grandísimo, grandísimo honor. Incluso cuando a mí me llamaron de la Casa Blanca para preguntarme si yo aceptaría esa condecoración en la Casa Blanca, yo dije, por supuesto, es el Kennedy Center. ¿O no? Me dijeron, mire señor, no le podemos dar ningún detalle porque mañana el presidente va a hablar en televisión y va a anunciar estos reconocimientos, estas medallas. Y entonces, pero yo me quedé ya, eso hace ya varios años, y yo me quedé porque yo pensaba, yo dije, Dios mío, y llevo varios años
pidiéndole a Dios recibir ese, porque es una cosa muy, muy importante. Y eso va a quedar ahí para mi familia, para mis amigos, para la gente que respeta, que sigue lo que uno ha hecho por tantos años. Y sinceramente lo único que tengo es un gran agradecimiento. Es el primer cubano, solamente una cubana, Gloria, lo recibió hace años, es el primer cubano instrumentista. Tiene el raro privilegio de entre 7.000 millones de habitantes o los que sean de la Tierra ser el mejor en algo, eso no hay duda. Si tú pones quién es el mejor trompetista actual del mundo, te va a salir él. Si dices de la historia, te van a salir 4 o 5. Y ser el mejor en algo en el mundo es un honor que poca gente tiene, ¿no? Claro que sí. Eso no es así, no es así. No, eso no es, no es me lo cuenta cuando regresemos de la pausa. A la vuelta. Sí, lo de Kris Kristofferson lo saqué a colación porque falleció hoy. Falleció este fin de semana, ¿no? Y tú sabes que eras un gran músico, ¿no? No, lo que era un gran letrista. Él es posiblemente el mayor letrista de música country de la historia. Él escribió cantidad de canciones. Ya se fue a... Él escribió cantidad de canciones a... Me lo cuenta también cuando regresemos, Sí, pasando del programa en 3 partes, que súper especial, que se estrena a partir de mañana a las 9 de la noche con Carlos Vasallo como conductor en esta conversación entre Carlos y Arturo. Carlos, usted hablaba de Arturo como trompetista, pero... No, Arturo es mucho más que un trompetista y eso es lo emocionante de ser amigo de él. Y es que él te inunda por las mañanas de alegría y de trabajo. Yo he mandado unas imágenes que las deben tener ahí en el control para que las pongan, donde él nos manda a los amigos, y luego me imagino que lo pone en las redes sociales, las composiciones. Acaba de hacer una composición por el 9/11, hoy en la mañana acaba de hacer otra composición. Él mismo se ha convertido en un artista del teléfono, con un teléfono lo graba en calidad HD, toca todos los instrumentos. O sea, Arturo toca, por supuesto, el piano, por supuesto, el teclado, por supuesto, la percusión, todo tipo de instrumentos de aire. Tiene una colección de instrumentos de aire que yo no sé ni el nombre de todos ellos. Y además es compositor, o sea, ha compuesto las últimas 2 películas de Clint Eastwood, The Mule, y ¿cómo se llamaba la de la ciudad? Richard Jewell. O sea, es decir, es muchísimo más que solo o sea, ser el mejor trompetista del mundo ya es muchísimo. No está al alcance de nadie, no es que no está al alcance de muy poco, está al alcance de nadie. Pero es que además, ese es él. Y ese es él, que lo explique él. Él está tocando, es aquí. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Sí, pero hoy hice otra. A ver vamos a ir a ver qué está haciendo, a ver. O sea, eres tú mismo tocando todo. Claro. Y lo graba todo. ¿Cómo lo grabas? Eso es una aplicación que se llama Capela, que te da, incluso ahí hay 4, ¿no? Pero te da 10 posibilidades, o sea, 10 cámaras diferentes overdub, o sea, que es multitrack, o sea, tú grabas encima de la otra, escuchando lo que hiciste ya. Esta es la de 9/11. Ah, sí. Oye, esta maravilla, es una maravilla. Eso es 9/11, sí. Estás con otro look. Porque eso es en Los Ángeles. Ese es en Los Ángeles. Que bueno, conozco el estudio, he estado ahí. Esta canción está dedicada a las víctimas del 9/11 y es de una sensibilidad extraordinaria. Y yo quiero recordar que aquí tenemos una grabación del día cuando murió Felipe. Él no estaba aquí, Felipe Valls, que era su gran amigo, y fuimos allí al cementerio y él tocó con la trompeta para despedirlo el himno de Cuba. Es decir, Arturo es una persona de sensibilidad absolutamente especial, pero tengo la ligera sospecha que para tener éxito en la vida eso está muy bien, pero no basta. Arturo es disciplina,
todos los días. ¿A qué hora te levantas, Arturo? Bueno, me levantan los perros, los perritos. Bueno, me levantan entre 6:30 y 7 menos cuarto. ¿Cuántas horas trabajas al día en componer, tocar? Bueno, yo nunca lo he medido así por horas y minutos. Lo que sí te digo es que yo le debo toda la música. La música es mi mayor, después de mi familia, por supuesto, la música es mi mayor inspiración en la vida. Bueno, pongámoslo de otra manera, Arturo, ¿cuántas composiciones has hecho? ¿Cuántos videos de esos has hecho? Bueno, cuando la pandemia, que eso duró, yo diría que como 2 años y medio, algo así, que fue una frustración para todos, y sobre todo los que tenemos que viajar y presentarnos en público. Fueron 2 años y medio sin poder salir de la casa, y yo dije, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar encerrado aquí sin hacer nada. Y empecé a componer cosas y descubrí esa aplicación y empecé a grabar eso. Perdí la cuenta, Carlos, te lo juro por Dios. Yo creo que hice más de 600, 700 canciones. Todos los días hacía 1 o 2 canciones nuevas, porque era una necesidad, ¿no? Y eso sí, hasta el sol de hoy. Hoy por la mañana hice otra. Y esas composiciones van acompañadas de tocar todos los diferentes instrumentos. Él las graba, las mete, valen para la editorial. Es decir, es un trabajo, es tesón, trabajo. Porque tú sabes que mucha gente pone más énfasis, y yo quiero hacer énfasis en eso. Mucha gente insiste más en la palabrita talento. Yo no participo de esa, yo no soy partícipe de esa opinión. Yo creo que lo más importante, el talento, Dios le manda cierto talento a todo el mundo para diferentes cosas, pero lo más importante es tu pasión, tu disciplina, tu rigor en cuanto a tu respeto a lo que haces. Y en el caso de nosotros, el respeto al público. Eso es fundamental. Bueno, yo nunca me subo al escenario sin sentirme que estoy bien preparado. Pero Arturo, que he hecho todo el esfuerzo por estar a 100%. Lo que voy a darle a la gente es lo mejor de mí. Pero Arturo, tú ya, por tu propia personalidad, estás absolutamente vendido y aceptado por todo el mundo como una persona absolutamente fuera de lo común. Pero hay una cosa que es el trabajo. En todos los mejores teatros del mundo has tocado. Tú has tocado... En casi todos. En casi todos. Acompañado de los No más... he tocado en la Scala de Milán. Bueno, tienes que cantar ópera. Ni en el Teatro de Buenos Aires, el famoso Colón. El Colón. Pero quiero compartirte algo. ¿En el Luna Park? No, tampoco, no, eso es muy grande para mí. No, yo me conformo. ¿Que no es un teatro? Yo me conformo con un lugar pequeño, lleno de gente que aprecie y admire lo que uno hace. Yo no aspiro a tocar un estadio donde haya X miles de personas que a lo mejor ni entienden lo que estoy haciendo ni lo aprecian. No, Arturo, pero también has tocado el himno nacional en un Super Bowl. Oh, sí. Que eres el único. Y además también todos los años en diciembre tocas en Los Ángeles, en el Frank Gehry. En el Disney Center. En el Disney Center, que es gigante el sitio. Pero quiero compartirte, esto es nuevo. Mira, el gran compositor argentino, Lalo Schifrin, acaba de escribir una obra que se llama Que viva la libertad, carajo. En serio. ¿Me lo cuentas? Y me han convidado a hacer el estreno en enero en el Teatro Colón. Sí. Me lo cuentas cuando regresemos de la pausa, Carlos. Como dirían en el lenguaje de la música, no cabe tanta letra en un solo compás. Así que vamos a hacer algo. Los invito mañana, los invitamos, ¿no? Ustedes, fundamentalmente, mañana a partir de las 9 de la noche, es martes, miércoles y jueves, pues esta entrevista magistral con Arturo Sandoval, por Carlos Vasallo, y nos reunimos después para discutirla, para desgranar lo que vimos, lo que quedó o no pendiente. Quedas emplazado a verla entera también. Claro, no, pero para mí va a ser un gustazo, sin duda ninguna. Va a ser muy lindo también ver los comentarios de la gente. Claro, también podemos recogerlos, ¿no? Sí, en la calle. Sería buenísimo. Porque por mucho que uno crea que conoce a una persona, a un artista y todo, aquí tenemos la oportunidad de que lo conozcan y además quede para siempre. Claro. Porque las imágenes quedan, la palabra queda y el resto se va. ¿Cómo no?
Así que mañana a las 9 de la noche, pero antes, por supuesto, aquí lo vamos a estar adelantando en el programa de las 8. Nos vemos también en la radio a las 3 de la tarde, 12:60 AM en su dial. Buenas noches.